Virginia Vivas Moreno, ella es alcaldesa de Córdoba en el estado Táchira, fronterizo con Colombia. Bienvenida, alcaldesa. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues, parte de lo que estamos sufriendo hoy los venezolanos y que bueno, que como que el tema obligatorio, ¿no? Gracias por la oportunidad que me dan. Bueno, la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, dice que no necesita ayuda humanitaria a Venezuela para poder aliviar la situación, sobre todo de alimentación que hay en el país. ¿Cómo usted responde a eso? Bueno, pues claro, porque la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, hace un mes dijo en la ONU que no había ni crisis alimentaria, que estábamos dispuestos los venezolanos a poder surtir de alimentos hasta 3 naciones, y además desmintió a la representante de salud donde hacía la médico venezolana hacía referencia a la crisis, especialmente en lo que se refiere a medicamentos. Y en esa oportunidad la canciller hablaba de las facilidades que teníamos los venezolanos para adquirir alimentos y para adquirir medicamentos. Pero lo que ocurrió el fin de semana y que se empezó exactamente el 5 de julio, se reeditó el 10 de julio y el fin de semana volvió a suceder cuando las autoridades venezolanas dijeron que eso no iba a pasar, no iban a volver a abrir la frontera. Fue una demostración que es más de lo que es diferente lo que dice el gobierno a lo que está ocurriendo realmente, porque la crisis arropa a todos y cada uno de los ciudadanos independientemente del estrato social, que es un tema de desabastecimiento, es un tema de hambre y es un tema de escasez que supera pues lo que nosotros mismos pudimos creer en cualquier momento que iba a suceder. Una de las cosas, ¿van a volver a abrir la frontera o no? Bueno, hay una violación del acuerdo de Tonchalá, que es la firma del acuerdo en esa zona de integración fronteriza, que no es solamente para negociación, sino que es el intercambio de cultura, de educación, de actividades deportivas, que fue violado, pero inicialmente fue violado por el gobierno venezolano, cuando el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, hace referencia al presidente de la República, quien lo induce además a darle las razones para que cierre la frontera. Luego que después de ya 11 meses, el gobierno venezolano es castigado además por el gobierno colombiano, y es castigado porque Colombia les está enseñando al gobierno venezolano cómo se cierra una frontera, porque hay unas cosas que se tienen que respetar y no se han respetado. De hecho, el último paso, el fin de semana, fue en contra de lo que había dispuesto Colombia, pero lo hicieron por razones estrictamente humanitarias. El 4 de agosto se reúnen las autoridades colombianas y venezolanas para definir los términos en la rehabilitación de ese paso, que, repito, es más que un paso, es una manera de vivir, es una forma de vivir que hemos tenido durante tantos años y que, bueno, que no se puede romper porque es más que una línea fronteriza, es la convivencia, ¿no? Es la historia que marca, ese territorio. Estamos hablando con la alcaldesa Virginia Vivas Moreno, alcaldesa de Córdoba, en el estado de Táchira, frontera con Colombia. ¿Qué la trae por acá? Bueno, tenía unas diligencias pendientes que hacer y bueno, mi hija está aquí en este momento y bueno, tenía que venir a hacer 3 cuestiones más y aproveché la oportunidad con mi amigo Kennedy, que me puso en contacto con los medios, a quien agradezco, que me ha recibido muy bien. Kennedy Bolívar, ese un gran amigo y además un excelente analista de la situación venezolana. Para nosotros es un placer saludarlo, está por acá. Después te incorporas, Kennedy, para acá después. Y bueno, realmente poder contar esto que hemos vivido y que vivimos día a día, que no es el cuento, que pues la gente quiere saber además que si eso es verdad, aun cuando el gobierno venezolano lo desmienta, pero es que las pruebas hablan por sí solas, no solamente que se diga, sino realmente lo que está pasando en Venezuela es hambruna. Yo conozco familias que ya no comen 3 veces al día. Yo sé, pero hambruna hay en Haití, hambruna
hubo en Cuba. Quiero incorporar a Kennedy también a esto, ¿no? Y por lo menos la percepción que tenemos nosotros es que la hambruna es un mecanismo de control social que han utilizado todos estos regímenes con un altísimo éxito para básicamente ocuparnos tantos en sobrevivir, en ver qué vamos a comer hoy por la tarde, en preocuparnos porque no tenemos comida para los niños, que no tenemos nada, que termina siendo la obsesión total de la población, de los líderes políticos. No tenemos medicina, no tenemos comida, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y esto crea como una especie de pesimismo colectivo en el cual las libertades políticas no se defienden como se debieran de defender. Le incorporamos a Kennedy también a este conversatorio, ¿no? Gracias por la invitación y gracias a Ricardo y Roberto. Y bueno, bienvenida a nuestra alcaldesa, que además tiene el día a día lo que es el pulso de la situación en Venezuela. Creo que acabas de dar en el blanco, o sea, estos regímenes de alguna manera tratan de coartar algunas libertades individuales. Recordemos lo que pasa en Cuba, o prácticamente todas, claro. Porque recordemos lo que pasa en Cuba. En Cuba, ¿qué pasa? Mucha gente se olvidó de la lucha, mucha gente se olvidó de lo que era democracia, de los conceptos básicos de lo que es la libertad. ¿Para qué? Para resolver el día a día. Pues. Y eso es lo que pasa en Venezuela hoy en día. Pero lamentablemente en Venezuela, a Dios gracias, bueno, tenemos unas personas y unos ciudadanos y una juventud y unos luchadores que efectivamente han entendido que el momento es que es o ahora o es nunca. O sea, seguimos trabajando en función a, por ejemplo, el referéndum revocatorio. Seguimos trabajando en función a lo que es denunciar las instituciones dentro de estas instituciones a nivel mundial, como es el tema de la OEA, la ONU, la OIT, por el tema laboral en Venezuela, que existe tanta discriminación, y así sucesivamente. Creo que el trabajo se está haciendo, independientemente de que ellos jueguen a desmoralizar al pueblo. Venezuela, por más que sea, el ciudadano común no se ha quedado callado. Ahí tenemos el caso del estado Táchira, por ejemplo. En el estado Táchira salieron más de 100.000 personas este fin de semana, tengo entendido, a buscar alimentos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gente está indignada, pero que además está indignada también está viendo lo que está sucediendo y que efectivamente hoy por hoy yo creo que nosotros tenemos que tener una salida tarde o temprano. Y confían en que esa salida va a ser a través del revocatorio. Es la única manera. Es la única manera que haya revocatorio, y va a haber revocatorio. Porque el gobierno está haciendo lo propio, el gobierno firma. ¿Por qué la seguridad, alcaldesa? Porque el gobierno no se va a arriesgar con la apertura de la aplicación de la Carta Democrática a reconocer mundialmente de que ellos no van a aplicar un procedimiento democrático que está establecido en la Constitución de la República. ¿Y cuál es el plan B? Sí, ¿cuál es el plan B? Vamos a suponer que diga, a pesar de todas estas cosas que usted dice, a pesar de que la lógica indica, la realidad, todas esas cosas indican de que deberían de hacerlo. ¿Cuál es el plan B si no lo hacen? El plan B si no lo hacen, es que el plan B es que lo hagan, porque no tienen otra salida. Ellos dicen que no lo van a hacer. Nos dicen a nosotros los venezolanos, nos quieren convencer para bajarnos la vibración, la alegría, el entusiasmo, la fe y la esperanza, pero afirman ante los órganos internacionales que todo está normal, que todo está bien. Yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática dejó pasar un tiempo muy largo entre la validación de las firmas, que era con la huella digital, no tenía nada que validar. ¿Qué esperan ustedes de la comunidad internacional y qué peso dentro de Venezuela puede tener lo que haga o deje de hacer la comunidad internacional? La comunidad internacional, yo creo, en algunos casos ha sido solidaria. Tenemos el caso de los expresidentes de América Latina, entre ellos el presidente Pastrana de la misma Colombia. Tenemos a Felipe González, el expresidente del gobierno español. Yo creo que han sido solidarios con la oposición y han sido y son personas que tienen un foro. Cuando hablan se les escucha. Por otro lado, tenemos a este mismo funcionario de la FAO, un señor que se llama Marcelo Resende, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que asegura él, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, aseveró que el país caribeño no necesita ayuda humanitaria para mermar las consecuencias de la crisis. Cuando todo el mundo que ve los videos que salen de Venezuela, la situación en los hospitales, los enfermos sin medicinas para poder combatir sus condiciones médicas, sin medicina para aliviar el dolor, y la gente cruzando la frontera
casi desesperadamente cuando se abre para poder recibir alimentos, y hay gente que no cree, que le compra el producto podrido al gobierno. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, mira, yo creo que nosotros dependemos 50-50. Yo creo que definitivamente la incursión de los órganos internacionales, de los organismos internacionales, además de los expresidentes y de todos, el que tenga esa proyección y ese respeto con respecto a lo que pasa en Venezuela, y ese empuje que le hacen, esa fijación, nos ayuda en un 50%, pero hay un 50% que tenemos que hacer allí, todos los días, hablándole al venezolano para que la gente no caiga en la desesperanza, para que no caiga en la apatía, que es un tema bastante difícil, que es el tema que a nosotros nos preocupa más, porque si revisamos las encuestas, el 84% de los venezolanos quiere cambio de presidente, tiene un rechazo contra Nicolás Maduro. Pero por supuesto que el gobierno hace de las suyas. Cuando usted habla y nos dice, bueno, el gobierno quiere distraernos en esto, específicamente es lo que está haciendo. Pero este señor de la FAO no solamente no vive en Venezuela, sino que no ha visto las imágenes de lo que ha sucedido. Allí se vieron en este o las ha visto y simple y sencillamente tiene una tendencia ideológica que coincide con el gobierno. Eso ocurre también, ¿no? Tenemos que pasar a la publicidad. Regresamos con esta conversación y las llamadas de ustedes a través del 305-529-1020. 305.